vamos a ver, lógicamente al hablar de Daniel tenía que centrarme en algunos aspectos muy concretos, ¿no? Y sobre todo en el elemento profético, que ha sido lo que siempre ha irritado a los enemigos de Daniel y lo que siempre ha hecho que se quisiera atacar al libro de Daniel, ¿no? Y esto lo vio Porfirio en la antigüedad. Es decir, si efectivamente lo que dice ese libro es cierto, es que hay que aceptar la autoridad espiritual de las Escrituras y del cristianismo, y eso bajo ningún motivo, bajo ningún concepto lo vamos a aceptar. Y por eso Daniel ha sido siempre un libro muy atacado. Quiero decir, una persona que lea Nahum, que profetiza la destrucción de Nínive, bueno, es un libro que no lo lee nadie, es un libro pequeño, digamos que no es un enemigo tan grave, pero Daniel sí. Y además, Daniel es un libro tremendamente interesante porque es un libro en el que se insiste mucho en la integridad del creyente frente incluso a aquellos que son más poderosos. Y lo menos que desea el mundo en el que vivimos y en el que han vivido otros creyentes es que los creyentes sean íntegros y estén dispuestos a llegar hasta el final para ser obedientes a su Señor. O sea, ese es el personaje más odioso dentro de la mentalidad del mundo. Y Daniel, sin embargo, hace un énfasis tremendo en eso, porque está escrito por una persona que fue deportada bajo Babilonia y que después vivió bajo Persia y que además vio lo que sucedía después, hasta Roma y el Mesías. Y efectivamente es un libro muy incómodo, es muy molesto. Por eso a mí me duele mucho cuando la gente se dedica a hacer escatología ficción, con un libro que es muy serio. La que yo he dado es una versión universal de la interpretación de las 70 semanas hasta el siglo XIX. Es decir, la interpretación habitual, histórica de las 70 semanas es la que yo he dado hasta el siglo XIX. En el siglo XIX surge un sistema de interpretación escatológico que se llama el dispensacionalismo y que se populariza mucho en América, tengo que decir. Es decir, en Europa hay gente que también lo es, pero es muy popular en América fundamentalmente porque se extiende mucho en Estados Unidos y prácticamente no hay locura que no se les ocurra a los gringos que no la acaben exportando al sur del Río Grande. Digo esto con todos los respetos del mundo, pero lo veo así. Y eso hace que se extienda mucho en nuestras iglesias. Y, por supuesto, porque además ha dado lugar a novelas que son muy entretenidas. Es decir, yo no me he leído toda la serie de Dejados atrás porque mi paciencia no llega tanto y tampoco dispongo de tanto tiempo, pero son muy entretenidas. Bíblicamente me parecen un disparate, pero son entretenidas. Y las películas también. Las de Dejados atrás, no sé cómo, en inglés es Left Behind, ¿no? ¿Se llaman también Dejados atrás en español? Yo lo conozco en inglés. Entonces, a mí me parece que habría que poner, igual que en las películas de Hollywood pone que todo parecido entre esta película y la realidad es pura coincidencia, en estas películas habría que poner que todo parecido entre la Biblia y la película es pura coincidencia. Pero aparte de eso, es decir, son entretenidas, pasas un rato y tal, pero eso es una interpretación que en términos de historia del cristianismo apareció ayer por la noche. Es decir, nunca la hubieran sostenido los reformadores, no la sostuvo movimientos de reforma posterior a la reforma del 16, como pudieron ser los metodistas, los bautistas, etc. Y eso es algo que entra dentro de la historia del cristianismo con mucha fuerza a mediados del siglo XIX. Entonces quizá me seduciría la idea de enseñarles algo que no ha enseñado nadie, pero es que realmente no es así. O sea, no crean ustedes que he descubierto una interpretación maravillosa de las 70 semanas que nadie había visto. Les adelanto que no. Es una interpretación clásica, por lo menos desde el siglo XVI, si no más, desde la Reforma. Y por otro lado es fácil porque cuando tú vas haciendo números, evidentemente los números te salen. Es decir, la muerte de Jesús, el nuevo pacto, el sacrificio, uno para siempre, etcétera, es a mitad de la semana 70.
O sea, tú tienes que quebrar y torcer la cronología histórica y bíblica para que te quede una semana 69 y digas, bueno, esto se para aquí y la semana 70 está milenios en el futuro. Y esa es la realidad. Es decir, Jesús murió el año 30 y apareció el año 26, que es el último año de la semana 69, tal y como estaba profetizado. Porque Dios es muy exacto en sus tiempos. O sea, esa es la realidad. Y cuando dijo que ibais a estar una serie de años en Egipto como esclavos, efectivamente fue así. Y cuando dijo que el destierro en Babilonia iba a durar 70 años, no duró 65 ni 75, duró los 70 años. Es decir, Dios es enormemente exacto. Y cuando dijo que iba a estar en la tumba 3 días, pues no fue semana y media. Es decir, y cuando dice, por ejemplo, el número de tardes y mañanas que el santuario del templo de Jerusalén iba a estar profanado, no fue ni un día menos ni un día más. Cuando Antíoco IV profanó el templo de Jerusalén, el tiempo que estuvo profanado fue exactamente día por día lo que había sido profetizado por Daniel. Es decir, Dios es exacto, nosotros no. Llegamos tarde a los sitios y a veces no llegamos, pero Dios es meticulosa y escrupulosamente exacto en el cumplimiento de su tiempo.